Hoy en el Anonymous 503, en este día veremos la novena parte de las reacciones, comentarios, críticas y ataques con respecto a las medidas de seguridad implementadas por Nayib Bukele. Es imagen del canal más peludo del Salvador, Anonymous 503. Que comience el juego. Y mirándote a los ojos. ¡Qué vergüenza! ¿Por dónde se lo pasó? Quizás se hayan rompido. Respeto, respetuoso. ¿Qué dices? ¿Tú? ¡Qué palo! Uno abre el Facebook y lo primero que le sale es la foto de Bukele. El que nos salte Batman. Los chinos se los están comiendo. Apretarnos el cincho. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y en este día vamos a ver la novena parte de las reacciones y chilladeras de los noticieros internacionales en contra de nada más y nada menos que de Nayib Bukele. Así que señores, sin tantas babosadas, démosle con todo. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar empecemos con las chilladeras de esta maje que salió a decir que lastimosamente Nayib Bukele ha destruido la perfecta democracia que teníamos aquí en El Salvador y que todos nosotros estamos completamente asustados con este régimen de excepción y que lastimosamente por este régimen de excepción aquí en El Salvador las personas hemos perdido la libre expresión y que los periodistas les son incómodos a este presidente y que sí, señores, el modelo de Nayib Bukele no puede ser replicado en Latinoamérica. Y se ven perfiles en medios de comunicación del dictador o sus funcionarios que aplauden su supuesta audacia y creatividad, su enfoque único para enfrentar la criminalidad salvadoreña. Lo cierto es que los salvatruchas sí pedían a gritos un alivio contra las maras, las pandillas, el narco rampante y desbocado. ¿Y en qué consiste la magia de Bukele? Se trata de la concentración de la inversión estatal en el castigo brutal y arbitrario de la criminalidad. Claro, a eso es importante sumarle el aplastamiento de la crítica y de la prensa libre que hace preguntas incómodas sobre las molestias que implica respetar el Estado de Derecho. No olvidar apoderarse de quienes producen las cifras y ahuyentar los organismos internos y externos de control que pretendan auditar las políticas represoras. El mito de la eficacia autoritaria empaquetado en una deliciosa y engañosa pupusa. El problema, además de la erosión democrática en El Salvador, es que este no es un modelo replicable. Y la perra seguía y seguía. Y estos majes salieron a decir de que con Nayib Bukele han habido más de 70,000 personas capturadas y que en el pasado no se miraba absolutamente nada de esto. O sea, estos majes lo dicen de esta manera como si fuese algo malo que esté pasando aquí en El Salvador. ¿O acaso estos payasos les gustaría que esas 70,000 personas estuvieran libres por todo el país? Porque como dicen estos payasos, todos tenemos derechos humanos. El infierno de Bukele en El Salvador, y cuenta allí que ha habido 77,000 detenidos dentro del régimen de excepción y 153 reos muertos a golpes o bajo tortura. La salida autoritaria del señor Bukele primero no es nueva en El Salvador y segundo no ha sido efectiva. El tema de las pandillas va a seguir existiendo, no importa cuántos maten ahora. Sí, que es lo que hizo Duterte en Filipinas. Imagínate tú hacer juicios colectivos. Se acaba de aprobar una ley en el Congreso que son juicios en los que no hay que presentar casi pruebas, porque pues estás pidiendo la condena de 500 personas. Lo hace además porque hay tantas órdenes de captura, pero pues yo creo que eso sí es la definición de unos crimen de lesa humanidad, que a mí me condenen en un proceso judicial con otras 500 personas sin pruebas. Tiranía. Sí. Pinche gente estúpida y huevona. Y esta maitra salió a decir de que en el cerco de Cabañas, lastimosamente las personas ya no son libres de hacer lo que se les dé la gana. O sea, todas las personas que viven en ese departamento en el pasado podían poner sus propios negocios de forma libre y que no tenían absolutamente nada de miedo cuando se subían a los buses, porque sí, señores, nadie les iba a robar nada. Y también salió a decir de que Nayib Bukele está humillando a todos los capturados. Pero sí, señores, más adelante vamos a escuchar a otros payasos diciendo esas mismas tonterías. La política de seguridad de Bukele, que digamos es un poco lo que él busca al rodear Cabañas, pero también cuestionan la falta de legalidad. ¿Por qué? Con este sellado, con este sitio sobre la región, obviamente que no pueden salir los pandilleros, pero no pueden salir ninguno de los ciudadanos de Cabañas. Entonces, el recorte sobre las libertades civiles, el recorte sobre la libertad total es muy, muy marcado. Y hay algo que me parece, Inés, es obvio, ¿no? Pero vale la pena decirlo.
que es la exhibición de lo que hace, ¿no? Esta cosa de los traslados con los presos semidesnudos, afilarlos, ponerlos en fila. Es la humillación pública un poco, porque también es una señal de la deriva autocrática de Bukele. ¿Qué pendejadas están diciendo? Y según estos majes, nosotros estamos pagando alto, pero alto el precio por tener el régimen de excepción implementado aquí en El Salvador. Sí, señores, como si en el pasado no hemos tenido que pagar alto el precio por tener un gobierno corrupto como los de Arena y el FMLN, que no pensaban en la seguridad de todos los salvadoreños. Pero según estos payasos, nosotros hoy en día estamos peor que antes. El Salvador aprobó juicios grupales para las decenas de miles de arrestados durante la represión de Nayib Bukele, que ha dado al país una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo. Bueno, y se está violando, por supuesto, la presunción de inocencia. Están los ciudadanos entonces pagando el precio, por ejemplo, por vivir en un lugar estigmatizado por las pandillas, y nos queda la duda de si son o no necesariamente pandilleros. Estamos hablando de alrededor de 70.000 personas que han sido detenidas desde que se instauró el régimen de excepción. Entonces, definitivamente que los derechos de los ciudadanos salvadoreños están en riesgo a través de este tipo de políticas. Porque tú lo digas, vete a tomar por culo, hombre. Y sí, señores, en este video no podía hacer falta las chilladeras de esta maje. Y es que no recuerdo exactamente en qué momento, en qué edición empecé a colocar todos los comentarios de esta maje. Y es que en esta ocasión salió a decir de que lastimosamente aquí en El Salvador amanecimos con la noticia de que Nayib Bukele había colocado un cerco de seguridad en Cabañas y que eso está afectando a la economía de todos esos habitantes. Bueno, lamentablemente amanecemos con la noticia de que efectivamente hay 7.000 militares desplegados en todo el departamento de Cabañas, adicionalmente 1.000 policías, siempre como parte de la medida de la improvisación e irresponsabilidad del régimen de excepción. Y bueno, en respuesta a lo que tenemos es la represión estatal a través de la, en este caso, salida de los cuerpos de seguridad al territorio, específicamente en el departamento de Cabañas, donde, bueno, lamentamos que después del fracasado plan control territorial de Nayib Bukele, que la población organizada sale y se manifiesta, la respuesta es entonces, bueno, imponer a los cuerpos de seguridad a través de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Lamentable, realmente es un retroceso enorme de derechos humanos. Y la perra seguía y seguía. Y sí, señores, estos majes han sacado otra historia de otro colombiano, o bueno, exactamente, no sé si se estarán refiriendo a un colombiano o a otra persona de otro país, pero bueno, eso no me importa. Y es que estos majes hace bastante tiempo habían comenzado con esta babosada sobre un colombiano que había sido capturado injustamente aquí en El Salvador, y esa estrategia no les funcionó. Y otra vez están con la misma tontería, a ver si en esta ocasión sí les funciona. Por una propuesta laboral vinculada con una financiera, y ahora él está preso. Su familia denuncia que está incomunicado, que no saben nada de él y están preocupados por las condiciones de esta detención en El Salvador, y hay organizaciones de derechos humanos que han advertido por fallas en el respeto al debido proceso en ese país. Resulta que mi hijo recibe una propuesta de un primo, ¿sí?, que estaba allá, que a su vez tenía un contacto colombiano, amigo de él, ¿sí? Entonces le ofrecen que si quiere ir a trabajar allá, en la empresa financiera esta, haciendo cobranzas. Algo súper sencillo y bueno. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Padre de esa persona, su hijo vino a El Salvador por una recomendación y vino en busca de un trabajo de cobranza, o sea, el sueño salvadoreño. O sea, no sé exactamente qué tipo de cobranzas estaba haciendo su hijo. Y aparte de eso, aquí en El Salvador, las personas que hacían eso de que prestaban dinero o prestaban algo y después empezaban a cobrarles a las personas, siempre se querían pasar de bayuncos. Pero ahora con las nuevas leyes les han caído encima todas esas personas. Perdón, pero entonces, la situación del primo de su sobrino,
¿Él estaba en la microfinanciera también y también termina siendo arrestado o no? No, ellos alcanzan a pegar la vuelta. ¿Por qué? Porque detienen primero a mi hijo, que estaba en otro pueblo, y ellos, al enterarse de esta situación, van a socorrerlo, obviamente, a mi hijo, a ver qué es lo que pueda necesitar, y después se enteran que hay un seguimiento a todos los cobradores de esa empresa. Entonces, y por una alerta del presidente, donde dice que 72 horas tienen que retirarse todas las personas que no sean ciudadanos del país, si no van a ser detenidos. Ha quedado muy real, ¿no? El ruido y luego el... ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡What the fuck! Y según esta Come Monas, Nayib Bukele es un completo aprovechado. O sea, Nayib Bukele se está aprovechando que la oposición sea la oposición más estúpida de todo este mundo. Sí, señores, Nayib Bukele es un completo aprovechado. Se está aprovechando de que esos majes no tienen la capacidad necesaria para enfrentarse a Nayib Bukele. Y es que según esta maje, Nayib Bukele se aprovechó del FMLN para ir escalando y que al final terminó destruyendo a ese importante partido político. Nayib ingresa al frente por la liberación, al Frente Farabundo Martí, el partido que era parte de la guerrilla, y después lo traiciona. Él fue también candidato y de hecho gobernó, si no me recuerdo, San Salvador, y de ahí pues dice, pues saben que si ustedes no me quieren dar la presidencia, eso además de haber agredido a una legisladora. Y Nayib Bukele lo que ha hecho es aprovecharse de todo esto, aprovecharse de la violencia con múltiples factores, el despojo del pueblo salvadoreño, el ataque sistemático a las comunidades indígenas. Nayib intentó ahora pasar a criptomoneda, la moneda nacional de El Salvador, que era el dólar. En vez de dolarizar, pues pasó a moneda cripto, y todos quienes llevaron a cabo este negociazo eran sus familiares, ¿no? El Chivo Wallet. Entonces lo intentó, le ha ido bastante mal, incluso militarizó, llegó con militares a la sede de la Asamblea Legislativa, se puso a rezar ahí frente a las cámaras, hizo todo un show aquel día hace ya unos años. Y según esta magia, a ella se le parte la dona y se le parte el corazón al escuchar las tristes historias de todos esos capturados y también de sus familiares, y que en el pasado no se miraba nada de lo que se está viviendo hoy en día. Y sí, señores, desde lejos se nota que esta magia apoya a los del FMLN, y es que según esta señora, el presidente López Obrador ha sido muy paciente con todo lo que está pasando en este país. Y están haciendo juicios masivos, ¿no? Eso ya lo han denunciado por todos lados, organizaciones de derechos humanos, lo han denunciado por los propios familiares que creían en algún momento. Yo recuerdo lo fuerte que fue escuchar estos testimonios, me meto mucho a revisar esto en redes sociales, en medios extranjeros, pero ahora que están haciendo juicios masivos y que pues no son culpables, pero ya están en la cárcel, ya van a tener sentencia, pues la verdad es tremendo, ¿no? Es tremendo lo que está pasando, es la violación sistemática todos los días de derechos humanos que está ocurriendo en El Salvador. Entonces el presidente López Obrador ha sido muy respetuoso, ha sido muy respetuoso de lo que está pasando en El Salvador. ¡Son mamadas! Y en el tema de este video es el tema de las medidas de seguridad de Nayib Bukele implementadas en Perú, el cual era el tema más sonado del mes pasado. Y es que un alcalde de ese país estaba pidiendo un delegado de El Salvador para que fuera para Perú para que les explicaran cómo funcionan las medidas de seguridad implementadas en este país. Y sí, señores, la presidenta de ese país salió a decir de que ellos no iban a implementar absolutamente nada de eso. Se necesita la criminalidad, pero la presidenta al día de hoy también fue clara en una actividad. Dijo, no vamos a imitar el plan Bukele. En el Perú, todos estábamos, Eli, a la expectativa de conocer cuál era la postura de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en torno a este tema. Ha dicho que su gobierno no va a implementar ninguna medida similar a las que viene adoptando Nayib Bukele en El Salvador. Como bien has mencionado, la situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y la cara de mona de esta presentadora estaba leyendo los artículos de El Faro para atacar a Cristian Guevara, diciéndole de que todos los liberados de aquí en El Salvador que fueron capturados bajo el régimen de excepción estaban recibiendo torturas en las cárceles. Y sí, señores, ellos no tienen evidencia, pero tampoco tienen dudas. Y también salió a atacar de que Nayib Bukele se quiere reelegir, de que Nayib Bukele está haciendo esto y que Nayib Bukele está haciendo lo otro. Sí, señores, como les digo, estaba leyendo los artículos del Faro, los artículos de Factum y los artículos del Gato Miado.
Sí hay voces como la de los derechos humanos, pero ¿quién te ha dicho o quién les ha dicho a esta gente de derechos humanos de que los buenos salvadoreños no teníamos derechos? Porque aquí no había derecho ni siquiera a la libre expresión. Aquí las maras, las pandillas, decían ver, oír y callar. En cada muro, cuando entrabas a una colonia, entrabas a un barrio, decía ver, oír y callar. Aquí no te podías ni expresar libremente o te mataban. No podías ejercer el libre tránsito. Pero yo digo, eso a costa de un régimen de excepción, donde sin mandato judicial te detienen. Han habido capturas y han habido liberados después de que el sistema judicial ha decidido que no procede. Pero eso sí pasa en todo el sistema occidental. Pero liberados luego de haber sido torturados. ¿Y quién dice que ha sido torturado? Se lo pregunta a usted. Es una pregunta. No, yo porque veo que estás afirmando, pero aquí no veo que nadie diga que ha sido torturado. Desde que te están privando de tu libertad, es una tortura. Y la perra seguía y seguía. Y sí, señores, Cristian Guevara se la sacó y se la dejó ir a esta maje. Y les aseguro que cuando salió del aire, esta señora de seguro ha de haber dicho un montón de babosadas en contra del diputado. Y es que Cristian Guevara le dijo a esa señora de que si en el país en donde vive esa maje hicieran una encuesta y evaluaran si Nayib Bukele fuera elegido como presidente para ese país, les aseguro que la mayoría de todos esos habitantes votarían a favor de Nayib Bukele. Así que por esa razón Nayib Bukele puede ser reelegido en este país. Con los cambios que han hecho en el Poder Judicial, teniendo mayoría representativa en el Congreso, usted es diputado, con un presidente que pretende seguir gobernando como Bukele. Es decir, ¿dónde está el equilibrio de poderes? Todo el poder lo tiene Bukele y compañía. Pero lo decide la gente. La gente ha decidido. O sea, ¿tú crees que Bukele automáticamente va a ser presidente? Bukele va a ir a una reelección. Bukele va a ir a una reelección. Y si los salvadoreños quieren, va a seguir. Es más, te aseguro que estuviera en la papeleta de tu país y allá los peruanos lo escogen. En primera vuelta ganan Nayib Bukele en tu país, pero eso no es pecado de él, es decisión de la gente. No hablemos de pecados, porque eso es, no hablemos de pecados porque eso es, digamos, muy abstracto. Hablemos de situaciones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Yo estoy hablando de la justicia, yo estoy hablando de los derechos humanos, yo estoy hablando de la presunción de inocencia, yo estoy hablando del debido proceso. Humanos, pero ¿por qué suponer que los derechos humanos solo los tienen los criminales? No. Así, es lo que pasa en tu país, que se dan en teorías así que los derechos humanos solo son para el criminal. Los derechos humanos, los primeros derechos humanos los tienen los buenos peruanos, los que salen a trabajar, por a su familia. Pero repito, hay 5.000 detenciones, o denuncias por lo menos de detenciones arbitrarias. ¡Pinche vieja ridícula! Y este otro maje salió a decir de que las medidas de seguridad de Nayib Bukele pone en peligro la democracia de Perú y que Nayib Bukele había pactado con las pandillas y que ese pacto se rompió y por esa razón Nayib Bukele implementó el régimen de excepción y que aquí y que allá. O sea, hasta cierto punto puedo entender que este maje crea eso. Y es que posiblemente solamente se esté dejando llevar por las publicaciones del Faro y solamente se esté dejando llevar por todo lo que aparece en internet. Esto que está haciendo Nayib Bukele es una intromisión, una injerencia de un país extranjero en el nuestro. Esto está mal. Y esto, como digo, esto claramente es una presión internacional de parte de El Salvador sobre poner el plan Bukele en marcha. Y obviamente, ya que estamos hablando del plan Bukele, acá he venido con la guadaña. Yo pienso así, yo pienso como Benjamin Franklin en este sentido, aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Esa es mi opinión, comparto aquí con Franklin, por eso les dejo la frase. ¿Por qué? Porque el plan de Bukele implica un honor que los ciudadanos le entreguen al Estado, a los políticos peruanos, a los Sigrid, a los Bermejo, a los Bellido, nuestra libertad para adquirir mayor seguridad. ¿Eso qué quiere decir? En El Salvador, como digo, te pueden arrestar sin orden judicial, te pueden arrestar por cualquier cosa. Se habla también de que Nayib Bukele tiene pacto con las maras, o sea, se comentan muchas cosas. Bueno, tú estás pendejo, ¿qué, hijo? Y este otro cara de mimona salió a decir que Nayib Bukele rompió el pacto con las pandillas por un motivo desconocido y por esa razón implementó el régimen de excepción. Y sí, señores, a este maje sí no le puedo tener consideración porque tenía todo el tiempo del mundo para investigar muy bien las tonterías que iba a decir, pero era más importante atacar a Nayib Bukele. Y sí, señores, aquí les voy a dar la historia de cómo se rompió ese pacto. Y es que Nayib Bukele le había pedido a un pandillero que le hiciera un sándwich con mermelada de fresa y también con mantequilla de maní, pero ese pandillero le sirvió un emparedado con mantequilla de maní pero con mermelada de piña y por esa razón Nayib Bukele se molestó y rompió ese pacto. Sí, señores, una historia 100% real. El gobierno no va a pagar la estancia carcelaria de los delincuentes. Entonces, las familias de los presos tienen que pagar todos los meses $250 por la manutención de estas personas. El asunto es que nadie dice a dónde va a parar ese dinero,
con qué se construyen las cárceles, cuál es el negocio que hay alrededor de esto. Pero ¿qué es lo interesante? Bueno, esta es la imagen de Bukele al exterior. Bukele lo que hace, entre otras cosas, es decretar el estado de excepción en El Salvador. Muy pobre. ¿Por qué tendría Estados Unidos la sospecha de que Bukele negoció con los maras o con las maras? Bukele primero negoció con ellos, después no le cumplieron y luego los atacó. Sin embargo, el mismo Bukele, al tiempo que los ataca, después de que es Vox Populi que negociaba con ellos, ahora acusa al FMLN de negociar con las maras, ¿no? Y de utilizarlos. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Y sí, señores, estos tragachorizos salieron a decir de que pobrecitos los presos del Secot, porque Nayib Bukele en calzoncillos los tiene encerrado. O sea, si Nayib Bukele los tiene de esa manera, estos majes salen a decir de que esas personas tienen que tener sus derechos humanos y que Nayib Bukele no los debe tratar de esa manera. Pero si Nayib Bukele les da colchón, les da alimentos, les da ropa y le da de todo, estos majes salen a decir de que Nayib Bukele ha pactado con esas personas. Sí, señores, entonces, ¿en qué estamos? Entonces no hay división de poderes, es un poder unipersonal ejercido desde el Ejecutivo en forma autoritaria, en un régimen de suspensión de garantías. Yo estoy viendo también que hoy las cárceles son un negocio, es decir, se ha construido la cárcel más grande de América, 40,000 personas caben en esa cárcel. ¿Quiénes manejan las cárceles? Si nos dices que $250 al mes es lo que tiene que aportar una familia pobre para mantener obviamente un interno, que además no tienen derecho a zapatos, los tienen en calzoncillos, por lo menos las imágenes que hemos visto, no tienen derecho a una colchoneta, yo no sé si 3 comidas al día, bajo qué condiciones mucho más crudas estarán viviendo la situación carcelaria, pero ¿quiénes manejan las cárceles en El Salvador? El Salvador ya es, a nivel mundial, el primer país, proporcionalmente a su población, con más reos, o sea, con más población carcelaria. Y sin ningún proceso de readaptación. Y lo que estás diciendo que es muy importante. Derechos humanos prácticamente inexistentes. ¡Son mamadas! Y según esta imagen, toda Latinoamérica se está viviendo un retroceso en la democracia. Y es que para todos estos tragamonas es importante mantener la democracia para que todos tengamos un desarrollo humano. Y no importa si en un país hay bastante violencia, lo importante es que existe la democracia. Y salió a decir de que en toda Latinoamérica se está viviendo una tremenda dictadura, empezando desde Venezuela y acabando con El Salvador. Me parece que la narrativa de la mano dura y el modelo de Bukele del Salvador y la militarización está ganando la discusión pública, poniendo sobre la mesa una respuesta a un problema claro y urgente para toda América Latina, que es muy problemático para los derechos humanos. Me parece que tenemos un diagnóstico evidente de retrocesos democráticos en la región, que estamos todos un poquito cansados de escuchar y que tenemos que dejar de ser los que contamos las malas noticias y cambiar un poco el foco de la discusión para empezar a identificar... Ahora es un poquito más específica, ¿a qué te referís? Me refiero a que es claro que hoy la democracia está sufriendo problemas, en la región tenemos dictaduras, tenemos líderes autoritarios que ejercen el poder, llegan a través de elecciones y una vez en el poder le dan la espalda a garantías fundamentales, que pretende solucionar los problemas de la gente con un discurso antipolítica. Eso es exactamente lo mismo que hizo Alberto Fujimori cuando llegó al poder en Perú, lo que hizo Hugo cuando llegó al poder en Venezuela, y más cercano, digamos, a la historia reciente, tenemos un Bukele en El Salvador. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Y sí, señores, en este video no podía hacer falta el Comemonas, que siempre sale a decir de que Nayib Bukele ha pagado más de 1.000 millones a los creadores de contenido para levantarle la popularidad a Nayib Bukele y también para bajarle la popularidad a todos los opositores de El Salvador, y que todos los días salen millones de videos hablando de Nayib Bukele. Y sí, señores, creo que todos ustedes saben muy bien de dónde saca esas tonterías este maje. Sí, señores, de la investigación de los de Factum. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando una reciente encuesta regional de Latinobarómetro, según la cual Bukele es el presidente más popular de América Latina, pero que lo ha hecho a costa de violar los derechos humanos y con medidas no sostenibles en el tiempo. Hay una maquinaria indolente de youtubers, influencers que producen más de 100 videos diarios en YouTube a favor del presidente. Es un presidente que reta, que desafía a todo el mundo y que ha ido creando un contexto de culto. Es decir, hay un fenómeno de culto en torno a su persona, ¿verdad? Pero que se ha construido con una maquinaria propagandística de proporciones insólitas, ¿verdad? Porque se produce muchísimo contenido, gente local, gente internacional, de Dominicana, de Estados Unidos, México, Colombia, Chile. A llorar con tu mamá. Y según estos majes, ellos quieren un sistema
de seguridad independiente en El Salvador. O sea, en el pasado, cuando teníamos la justicia independiente, todos estos majes podían hacer lo que se les diera la gana y liberar a cualquier persona a cambio de billetes. Y por esa razón, si ahora capturaban a un delincuente a los 2 días, ya estaba libre. Sí, señores, esa es la justicia independiente. Y además, ¿cómo es posible que estos majes sigan utilizando las imágenes de la marcha del 15 de septiembre del año 2021? Vamos con Tamara Tarasiuk, la directora del programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington. Yo creo que este problema tiene 2 niveles, 2 etapas. La primera fue el desmoronamiento del Estado de Derecho en El Salvador, con el momento en el cual el presidente Bukele, con sus aliados en la Asamblea Nacional, se tomó las instituciones judiciales, la Fiscalía, y eso permitió un contexto sin ningún tipo de control a lo que hacía el Ejecutivo. Y en la implementación de este régimen de excepción, que inicialmente iba a durar 30 días y se fue extendiendo múltiples veces, parte del problema es lo que acabas de decir, Andrés, que no hay un debido proceso que nos permita determinar si las personas que están detenidas efectivamente cometieron delitos. Pero cuando no tenés un sistema de justicia independiente que esté funcionando adecuadamente y tenés un régimen de excepción que permite detener gente porque tiene un tatuaje o porque está en el lugar equivocado en el momento equivocado, terminás con decenas de miles de personas detenidas donde no sabemos si efectivamente son personas implicadas o que hayan cometido delitos. Oigo, ¿cómo dijo? Y según estas otras personas, las medidas de seguridad de Nayib Bukele en Perú no se puede dar por el tamaño de ese país. O sea, El Salvador es muy pequeño comparado con Perú. Y en este caso tal vez les pueda dar la razón hasta cierto punto. Y es que sería muy complicado convencer a todas las personas, a los embajadores, a los alcaldes de esos países que piensen completamente diferente. Y es que era importante que aquí en El Salvador la Asamblea Legislativa tuviera la mayoría que apoyara a Nayib Bukele para que se llevara a cabo todo eso, a comparación de ese país que todavía se tienen que llevar las cosas así como se llevaban aquí en El Salvador cuando los de Arena y el FMLN estaban gobernando, en donde no podían hacer absolutamente nada si no había billete de por medio. Aquí no va a haber un plan Bukele, aquí va a haber un plan Boluarte. Yo sí veo absolutamente inaplicable el plan Bukele. Sin embargo, yo sí veo absolutamente inaplicable el plan Bukele. En primer lugar, las condiciones geográficas. El Salvador mide menos que Ica. El Salvador mide 21.040 kilómetros cuadrados. Ica mide 21.300 kilómetros cuadrados. Segundo, el número de población. No creo que necesitemos violentar los derechos constitucionales de la gente. No creo que haya que llegar a eso. Porque, por ejemplo, en El Salvador están sucediendo cosas que en el Perú no se podrían. Por ejemplo, publican las leyes contra la criminalidad, solamente el título. El texto es secreto. En el Perú eso sería imposible, que las leyes sean secretas. A nadie le importa. Y siguiendo con chillazones, este maje salió a decir de que Nayib Bukele está humillando a todos los mareros capturados. Y es que para estos majes, cuando Nayib Bukele los trata de esta manera, pobrecito todos esos mareros. Pero si Nayib Bukele les estuviera cumpliendo sus caprichos, así como en los gobiernos del FMLN, y es que sí, señores, en esos gobiernos, esas personas tenían sus televisores, tenían celulares y tenían señal por internet. Pero si Nayib Bukele les estuviera haciendo todo eso, les aseguro que estos majes estuvieran cambiando su versión. Para mucha gente esto ha sido una experiencia extraordinariamente traumática dentro de esta gran cárcel que construyeron para decenas de miles de detenidos. Esta es una de las grandes obras de Bukele. Allí han sido sometidos, en primer lugar, a una humillación. Andan como lo vemos ahí, en ropa interior, los trasladan prácticamente como ganado, apiñados en el suelo, y bueno, el que no se somete recibe el lumazo. Y en esas condiciones, por supuesto, los que están adentro están además muy cortados, muy segregados del resto de la sociedad. Entonces, las familias que tienen a alguien dentro de la cárcel están desesperadas. Ese es el cuadro de los abusos. A mí me vale ver. Y este maje salió a decir de que la seguridad que se vive en El Salvador es una seguridad medio falsa, y puso el ejemplo de la rastra que se pasó llevando a varios vehículos en el Boulevard de los Próceres. Y es que según este maje, capturaron al conductor de esa rastra injustamente. Y es que sí, señores, ¿acaso será que los de la PNC, los de la Fiscalía deberían haber dejado libre a esa persona sin haberlo investigado antes? Como impresiones personales, yo te puedo decir
que la verdad es que acá se siente una sensación de seguridad, pero a la vez es medio falso, ¿ves? Porque ahorita todo está seguro, no tengo miedo de que me vayan a robar, de que me vayan a asaltar, no hay carteristas, no hay robos celulares, pero a la vez se siente como algo falso, ¿sabes? Porque uno puede cometer cualquier error y de repente, por ejemplo, hace poquito hubo un accidente de un tráiler que chocó con varios vehículos. Y eso pasó porque el tráiler de acá se le vaciaron los frenos y chocó con varios autos. Ay, ajá. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y dejen en los comentarios si ustedes creen que estas personas van a dejar de decir tonterías en contra de Nayib Bukele o van a esperar el 15 de septiembre para seguir atacando a Nayib Bukele para ganar más fama y más visualizaciones. Pinche gente estúpida y huevona. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.